Muy buenas tardes. Les saluda Gerardo Trasloceros. Yo soy asociado senior de Comexi y también soy director de PEC México y soy coordinador del Observatorio Global de la UDLAP. Me da muchísimo gusto estar aquí como moderador de este webinar y me da mucho gusto presentar en el orden que aquí las tengo y al embajador. Primero presento al embajador Bernal como miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 79. Cuenta con una muy destacada trayectoria diplomática a lo largo de su carrera. Ha fungido como embajador de México en China, Corea del Sur, la República Checa y Suiza. Además se ha desempeñado como cónsul general en Los Ángeles, representante adjunto ante la OCDE. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y cuenta con una maestría en Economía por el CIDE. Después presento a Alejandra López de Alba. Ella es maestra, bueno, además es directora general de Comexi y es maestra en estudios de seguridad por la Universidad de Georgetown y maestra en comunicación por la Universidad de Johns Hopkins. Cuenta con casi 20 años de experiencia en el gobierno federal, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Está especializada en seguridad pública nacional y asuntos internacionales. Es autora y coautora de diversas publicaciones sobre violencia extremista, operaciones de información, comunicación, estrategia y seguridad y geopolítica. Actualmente se desempeña como directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y eh, estuvo en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales, el IMESDEN. Todavía estás ahí, me parece. Bueno, perfecto. Y luego Amy Glover, ella es presidenta y socia fundadora de Ágil, con más de 25 años de experiencia. Es una experta reconocida en asuntos públicos y en la relación bilateral México-Estados Unidos. Durante su carrera dirigió la práctica de McLarty Associates en México y ocupó posiciones en Citibank y AmCham México. Es egresada de las universidades de Georgetown y Johns Hopkins, columnista en medios nacionales y una defensora de la diversidad de género. Pues sean muy bienvenidos todos aquí y entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle al embajador Bernal que nos haga una presentación sobre el conflicto de Estados Unidos y China para tener todos el contexto, ¿sí? Y en base a ese contexto, entonces, le pidamos a nuestras panelistas, ¿sí?, que elaboren y que nos den una perspectiva. O sea, la idea del webinar es dar una perspectiva desde México, ¿sí? O sea, cómo México ve, cómo debe ver este conflicto y qué podemos hacer también para, pues, de alguna manera estamos en Asia-Pacífico, somos socios de China y también somos socios muy importantes de Estados Unidos. Entonces, estamos en una situación compleja que también puede ser una oportunidad y creo que eso es lo que vamos nosotros a conversar el día de hoy. Entonces, habiendo dicho esto, yo le cedo la palabra al embajador José Luis Bernal. Adelante, embajador. Muchas gracias, doctor Trasluceros, y me da mucho gusto compartir con Amy Glover, con Alejandra López de Alba esta presentación, que es muy oportuna, sobre todo por la coyuntura que estamos viviendo, no solo a nivel global, sino en este momento en la propia relación entre Estados Unidos y China. Cuando hablamos del enfrentamiento o del conflicto entre Estados Unidos y China, hablamos de un conflicto o una competencia de carácter sistémico. Es una competencia que, si bien se ha interpretado desde el punto de vista de la guerra comercial, se manifiesta en múltiples sectores, no únicamente en lo comercial, y tiene efectos globales con implicaciones de corto y largo plazo para todos los países y, de manera muy importante, también para los organismos internacionales. Precisamente porque se trata de una competencia sistémica, no es un fenómeno nuevo. O sea, no está asociado únicamente a las medidas recientes de parte de los Estados Unidos, sino que encontramos sus raíces en el ascenso vertiginoso que China
ha venido mostrando los últimos 40 años, un ascenso que se profundiza con el predominio en el comercio internacional que fue facilitado por la incorporación de China a la OMC en 2001, y esto llevó al consecuente desplazamiento de Estados Unidos en casi todos los mercados, incluyendo el mercado interno estadounidense, y desde luego se ha hecho más frontal esta competencia en la medida en que China se ha posicionado como la economía más grande del planeta, si la medimos en términos de paridad de compra, con impresionantes logros en su desarrollo tecnológico, social y urbano, que también nos comentarán las distinguidas panelistas después. Aunado a ello, desde 2013, China empezó a ejercer una política exterior asertiva que denominan política exterior de gran potencia. Esta política tiene como expresión fundamental la iniciativa de la Franja y la Ruta, que asegura la colocación de sus excedentes industriales y financieros en todo el planeta y fortalece con ello su influencia notable en las distintas regiones y en los organismos internacionales. Estados Unidos ha enfrentado este reto que le significa el ascenso de China, aplicando distintos enfoques de seguridad nacional que van desde el enfoque de engagement, de compromiso o cooperación que se dio en la primera década de este siglo, después con la crisis de 2008-2009 y más a partir de 2011 vimos un cambio de enfoque para aplicar una estrategia de containment, de contención, cuya expresión más clara la vimos con la política de Pivot to Asia de parte del presidente Obama, que llevó a la negociación del Tratado Transpacífico y empezaron a darse las concepciones en torno a la región Indo-Pacífico, precisamente que analiza esta unidad de estudio y reflexión. En la primera presidencia del presidente Trump inició la guerra comercial a partir de la imposición de elevados aranceles que pretendían atacar el enorme déficit de Estados Unidos en la balanza comercial con China. Y hay que recordar que en 2020 las dos potencias llegaron a un acuerdo con el que intentaron una pausa en materia comercial, pero a partir de la pandemia y los efectos globales que la pandemia tuvo, pasaron a intensificar sus políticas internas de protección industrial y en materia de inversión, con lo que surge un nuevo enfoque de parte de Estados Unidos, el enfoque de outcompete, de superar a China en la competencia en los sectores en los que tienen una mayor participación los Estados Unidos y que buscan recuperar su competitividad. En esta última fase surgen las estrategias de Estados Unidos y de otros países que tienden a propiciar la reconversión de los procesos de producción y distribución, y así empezamos a ver conceptos como el reshoring, la relocalización, el nearshoring, la reubicación cercana, que en algunos casos llegaron incluso a politizarse al darles calificativos como friendly shoring o allied shoring. Vienen también en ese momento, sobre todo durante el gobierno del presidente Biden, las propuestas de desconexión o desvinculación, que más adelante serán matizadas con el concepto de reducción de riesgos en sectores estratégicos o el de-risking. Menciono todo esto porque es el contexto en que estamos viviendo, y esto nos lleva al inicio del segundo mandato del presidente Trump, en el que muchos analistas preveíamos que podrían agudizarse las restricciones económicas en contra de China. Pero en aquel momento algunos incluso llegaron a plantear que se iba a llegar a la confrontación directa entre las dos potencias, cuestión que no se ha producido afortunadamente. En cambio, cuando inicia la segunda administración Trump, causó sorpresa que adoptara restricciones arancelarias de manera general, y estas restricciones arancelarias abarcan a todos los países y han venido increciendo con diferentes matices en diferentes momentos sin afectar mayormente a China. Creo que es importante tener esto presente. No se afecta a China directamente, por lo que la confrontación entre las dos potencias se trasladó ahora a la intención estadounidense de dominar nuevos territorios, sectores, mercados y recursos para por esa vía indirecta minar las capacidades de crecimiento y expansión global de China. La expresión más clara de estas nuevas estrategias se encuentra en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025
y en la Estrategia Nacional de Defensa de 2026. El objetivo sigue siendo el mismo: contener el ascenso de China, ahora con acciones periféricas para no confrontar directamente a la potencia ascendente, aunque es evidente la intención de afectar sus fuentes de crecimiento y de influencia global, como ha quedado de manifiesto con la apropiación por parte de Estados Unidos de los recursos petroleros de Venezuela, la pretendida anexión de Groenlandia, la guerra contra Irán, que si bien esta última no se traducirá necesariamente en el control de sus recursos, sí dificulta el acceso de China a sus requerimientos de petróleo, gas y fertilizantes, además de afectar a la mayoría de sus mercados y aliados. ¿Cuáles son las expresiones o los efectos sectoriales de esta confrontación? Como decíamos, la confrontación no se limita a la llamada guerra comercial. Ciertamente, en materia comercial, ha habido enormes impactos en materia de desviación de comercio. Esta desviación ha elevado la influencia de otros países y regiones en la competencia global, y aquí empieza, digamos, los puntos en los que tenemos que poner atención muy precisa, sobre todo para atender cómo los nuevos competidores van a intentar llegar a los dos grandes mercados y pueden, en un momento dado, enfrentar a México en la competencia entre potencias medias. Sin embargo, los efectos más grandes los vemos en el área de desarrollo tecnológico industrial, en las medidas para atraer o limitar inversiones, y estamos seguros que estos aspectos son los que definirán el futuro de la competencia. Aquí hay que señalar que, dada la competencia de los últimos años, se ha dado en Estados Unidos el resurgimiento de la política industrial, y, por consecuencia, este tema, el de política industrial, se convierte ahora en una materia obligada para los países periféricos, que debemos jugar roles distintos en la configuración de las nuevas cadenas de valor, revisando con ello las vinculaciones necesarias y el papel que debe jugar el Estado en las políticas de desarrollo y de promoción internacional. Están también los efectos en el sector financiero, en el que debemos prestar atención especial al manejo de los tipos de cambio, sobre todo cuando se dan por razones competitivas, la modificación en las políticas de reservas, las nuevas alianzas monetarias, la creación de nuevas instituciones y nuevos mecanismos financieros internacionales que vienen a modificar las estructuras tradicionales que conocemos desde Bretton Woods. Parte importante de esta competencia es también el fortalecimiento que estamos viendo en las respectivas capacidades de los sectores militar, aéreo, naval y de investigación espacial, así como el resurgimiento de proyectos de expansión y control territorial, todo lo cual se refleja en la búsqueda de mayor influencia en sectores, regiones y organismos internacionales, en la creación de nuevas alianzas económicas, políticas y militares, y en la redefinición de las reglas de asociación y de funcionamiento de los organismos multilaterales. Hay un aspecto que yo quisiera destacar de manera muy importante: es que la competencia con China ha tenido un impacto directo en el cambio de paradigma político en los Estados Unidos. El surgimiento del movimiento MAGA, el triunfo político de Donald Trump en 2016, no se explica si no tomamos en cuenta el escenario de la competencia con China. Un escenario en el que se culpa de los problemas de desindustrialización, del déficit y de la pérdida de liderazgo a la globalización, pero de manera muy directa al ascenso de China. Y es por ello que la promesa de recuperar la grandeza perdida del discurso de Make America Great Again encontró terreno fértil en la situación precaria de grandes sectores de la población, llevó a la victoria electoral de Trump en 16 y tuvo una gran influencia nuevamente en su segunda elección en 2024. Estas medidas de protección ya son parte de un nuevo consenso político en Estados Unidos. Este consenso político es compartido por republicanos y demócratas, y seguramente va a seguir presente en los años por venir, por lo cual no debemos esperar que haya una modificación de estas políticas proteccionistas y de su presión internacional en los próximos años. Lo que es evidente es que el conflicto entre las dos potencias ha dado lugar a que los dos países se concentren en sus reformas internas para seguir fortaleciendo sus capacidades, y
las relaciones con el resto del mundo, lo que hemos venido analizando, se han convertido en un subproducto de sus políticas de seguridad nacional. Es un aspecto muy importante al que tenemos que dar seguimiento y si me permiten, yo aquí me detengo y en una segunda parte podemos analizar cuáles son las respuestas que otros países pueden dar a esta competencia y cómo se está dando sobre todo la respuesta de parte de México. Muy bien, muchas gracias, embajador. Muy interesante, muy completa tu presentación, tu visión. Y bueno, yo recuerdo que tanto Alejandra como Amy acaban de ir a China, precisamente, ¿no? A un estudio, a hacer una visita de reconocimiento, de análisis, ¿verdad? Que creo que es algo muy positivo, es una iniciativa de Comexi, que creo que fue algo muy positivo. Y entonces queremos nosotros pues aprovechar este webinar para conocer sus puntos de vista. Sí, creo que va a ser muy importante. ¿Qué vieron ustedes allá? Sí, y cómo pueden ustedes posicionar a México dentro de este conflicto, ¿sí? O sea, se trata de dar también una visión desde México y creo que por eso pues, su visita de ustedes dos, ¿sí? A ti Alejandra y Amy, gringa chilanga, ¿sí? Pero muy orgullosamente chilanga. Queremos escucharlas también, que nos den sus aportaciones. Adelante, Ale, primero y luego vamos con Amy. Claro, muchas gracias por la invitación y no quiero repetir lo que ya muy detalladamente explicó el embajador Bernal. Me parece que en términos generales es una óptica compartida, entonces no quiero gastar tiempo en eso. Y voy a empezar mi intervención con lo que en teoría debería ser el final de mi intervención y ahora van a entender por qué. Creo que estamos en un punto, como bien, pero no solo en el momento de la confrontación sistémica, sino la coyuntura específica de la relación bilateral Estados Unidos-China, pero también de la relación bilateral México-Estados Unidos, en la que tenemos que empezar a pensar en dos carriles paralelos, me parece que todo el tiempo. Una, en lo que serían nuestras observaciones o recomendaciones en función de lo que consideramos los principios de política exterior y los intereses de México, y en ese segundo carril paralelo, lo que probablemente tengamos que recomendar en función de lo que la aproximación del movimiento MAGA y el círculo trompista tienen en cuanto a esta confrontación entre Estados Unidos y China, aunque sea no, digamos, en una confrontación bélica, y la alineación continental que proyecta Estados Unidos en esta lógica de la restauración de la grandeza estadounidense y lo que esos impactos puedan tener para la integridad y la estabilidad de México. Me parece que no es una distinción menor y que sí que todos necesitamos pensar en esas, al menos esas dos realidades coexistentes y que no necesariamente van a ser parejas y convergentes. Dicho eso, voy a la parte del viaje a China, que por supuesto fue un ejercicio muy interesante en el que, así como participó también Amy, otros asociados de Comexi, fue un viaje muy interesante que a propósito no fue planeado pensando en reunirnos con autoridades chinas, sino en ir a visitar a diferentes compañías y think tanks. Eh, Pudimos visitar las instalaciones y plantas de algunas de las principales compañías chinas que además tienen operaciones reconocidas en México, como Xiaomi, Didi, BYD, Huawei, por mencionar algunas, y, insisto, varios think tanks pares de Comexi a lo largo de los años. El resultado fue realmente abrumador en el sentido de haber constatado el nivel de desarrollo, especialmente desarrollo tecnológico de compañías chinas. Eh, Me pareciera, sin temor a exagerar, que la brecha tecnológica entre México y China es de años luz, que ya se antoja difícil de cerrar
y que la idea de poner pausas a una relación entre México y China solo genera la sensación, al menos, de que esa brecha sería cada vez más grande, y la implicación de esa brecha, por supuesto, es que México se quedara rezagado en el campo de la innovación y tecnología, y que en términos del estado del mundo y del desarrollo histórico mundial, pues significa que México se estaría quedando cada vez más en un estadio histórico anterior que tiene que ver con la manufactura, y nos podríamos estar cerrando la puerta al siguiente estadio histórico que tiene que ver justamente con la generación de ideas y servicios y tecnología e innovación. Es decir, podríamos estarnos truncando nuestro propio futuro. Otra de las cosas muy interesantes que escuchamos durante ese viaje en contactos con diferentes think tanks es, y de nuevo, Amy, más adelante, por favor, corrígeme si yo tengo una percepción distinta a la tuya, pero el lenguaje utilizado para referirnos a este momento sistémico es abismal, en el sentido en el que estamos hablando lenguajes completamente distintos, y no me refiero solo a español y chino, ¿no? Que eso es obvio. Me refiero a una gramática completamente distinta para entender el mundo, para entender las relaciones internacionales y para entender el momento actual. Mientras, por decirlo de alguna manera, de este lado del mundo entendemos esta confrontación en esa lógica como una confrontación, como la necesidad de defender posiciones, como la necesidad de construir alianzas, ¿no? Pues tal cual, los términos que todos aprendimos en la universidad en torno a las relaciones internacionales. En China lo que escuchábamos eran cosas completamente distintas, frases como nos gusta construir para construir, no estamos pensando en agredir a nadie, no estamos pensando en destruir el orden construido por otros, no estamos en la lógica de generar divisiones en el mundo. Y me queda claro que esto también puede ser una retórica que pudiera antojarse como construida para los oídos que iban en un viaje de estudios, pero lo escuchamos de manera reiterada, lo vimos reflejado en muchas formas, y por supuesto nos abre esta idea de que el mundo está entrando a una confrontación que de entrada está en términos completamente asimétricos, y no en el sentido de una confrontación asimétrica, sino de una posible conversación de sordos, en el sentido en el que son dos idiomas distintos, porque las dos principales partes podrían estarse imaginando futuros posibles completamente distintos. Y por supuesto, eso genera pues tal cual, la posibilidad de que podamos fácilmente descarrilar el rumbo del mundo por cosas en las que ni siquiera tenemos metas que puedan parecerse. Yo dejo esta primera intervención ahí para no tomar mucho más tiempo, y creo que más adelante podemos mantener la conversación. Perdón, solo me gustaría precisar una cosa, o más bien expresar una opinión aquí sí diferente a la del embajador Bernal, que habló de los países periféricos y lo que nos toca. Yo me atrevería a decir que en este asunto particular de China y Estados Unidos, bueno, en general México no es un país periférico, pero en este particular no somos nada periféricos. Al contrario, me parece que México juega un papel central en esta confrontación, no solo como vecinos de Estados Unidos, sino claramente con un valor estratégico como posible punto de entrada o posible bisagra entre China y Estados Unidos, pero no solo China, me atrevería a decir que muchos otros países, y que, como alguien en China nos dijo, dos países muy poderosos están peleando por México, y parece que los mexicanos son los únicos que no ven el enorme poder que eso trae. Ahora sí, ahí lo dejo, y muchas gracias. Muchas gracias al embajador y a Alejandra y Gerardo también. Creo que este tema da para 10 horas de conversación. El viaje a China fue abrumador en su impacto, en el sentido de que es muy difícil no quedarte apantallada con lo que ha logrado China en los últimos 40, 50 años en materia de sacar a su población, la mayoría de su población,
de la pobreza, y avanzar hacia un desarrollo donde están compitiendo con una economía que en los últimos 80 ha sido pujante y dominante en la economía global. Dicho eso, y creo que Alejandra y yo hemos querido también matizar en el sentido de que no somos pro nadie más allá de pro México. Creo que lo dijiste el otro día y eso queda claro y creo que es algo que es muy difícil, como que tenemos que pensar qué estrategia deberíamos tener como México y ahí es donde creo que a veces somos demasiado renuentes a asumir ese poder que sí tenemos, um, y coquetear con los dos, como que, ¿por qué no? Si nos conviene, ¿no? Sí quisiera ofrecer algunas ideas sobre la posición de Estados Unidos, um, porque sí, también creo que tenemos que hacer mucha tarea de tratar de entender mejor a la visión china, porque tenemos mucho en común en términos históricos, siendo un país que vivió una situación de colonialismo. China también vivió imperialismo, hay cosas semejantes. Y es fácil basar nuestra visión en lo que hemos vivido con Estados Unidos, ¿no? Porque la visión que tiene Estados Unidos de su papel en el mundo sí es muy distinto a la visión que tiene China, que a pesar de que China obviamente tiene pretensiones de ser un país poderoso, de probablemente influir en los países cercanos a su esfera de influencia, yo creo que también hay muchas diferencias entre la visión de qué implica ejercer ese poder versus la visión que tiene Estados Unidos y particularmente el presidente Trump. America First es una visión de ejercer unilateralmente su poder económico y militar. No, realmente este gobierno está desmontando lo que su país construyó durante la posguerra. Y cuando antes hubo una visión que industrial policy, política industrial, jamás fue una visión de Estados Unidos, fue como un dirty word, ¿no? Y ahora están entrando al quite y es interesante porque muchos en Washington ven con un cierto envidia el sistema centralista y poco democrático también, ¿no? Bajo un sistema unipartidista que es el Partido Comunista, con envidia. Dicen, qué rico, ¿no? Entonces, eso es interesante. Eso es un cambio muy importante en la visión y reitero, de este gobierno. Estados Unidos es un país muy grande, muy sofisticado. Hubo un artículo muy interesante que salió en el New York Times ayer, con el título China is becoming dangerously overconfident. Que China está viendo a Estados Unidos con ojos de, ay, mira estos payasitos, ¿no? Mira como este tema cómo ven a las tragedias y la fragilidad de la seguridad social en Estados Unidos. Sin duda, Estados Unidos tiene muchísimas áreas de oportunidad y están en un momento político mega frágil y hay grupos muy encontrados. Eso no quiere decir, sin embargo, de
se va a caer del mapa la economía estadounidense mañana. No, si ves al estado de California, por ejemplo, es la cuarta, quinta economía del mundo. No, Estados Unidos tiene una sofisticación muy importante y la situación actual sí es peligroso porque creo que eso embalantona a China a la vez que ciertos cambios en la visión de Trump. Trump ha sido muy inconsistente con respecto al compromiso militar que tiene Estados Unidos con Taiwán. Yo creo que muchos están preocupados que podría decir, no, casualmente cenando con el presidente de China, no nos importa tanto. Digo, estos son cambios de política exterior así de 180 grados. Um, Trump ha intimado cosas así y luego ha cambiado otra vez. Es difícil saber exactamente dónde está parado, pero sí se nota que eso podría ser una estrategia del presidente de China de empujar en esa dirección, de decir, ay, bueno, digo, ustedes entenderán que para nosotros esto es parte de China, entonces no se preocupen tanto de nuestro interés en ese sentido. Entonces, bueno, he enfocado un poco más en Estados Unidos. Próximamente podemos desarrollar más, ok, ¿qué debería ser México con respecto a esta visión? Bien, Amy, muchas gracias. Yo quisiera solamente colocar un par de elementos en la discusión. Una es que esta semana se va a reunir Donald Trump con Xi Jinping. Sí, creo que va a ser una reunión de la mayor importancia que se había estado posponiendo, en parte por el conflicto en Irán, ¿sí? Pero que va a ser de la mayor importancia. Creo que se anunció hoy también que Trump va con un grupo de empresarios de alta tecnología a Beijing, ¿sí? Interesante, es alguna nota que vi el día de hoy, ¿sí? Y el otro tema importante que habría que colocar también y que nos pone en el ombligo del universo, ¿sí? Es que México va a ser sede de APEC en el 2028, ¿sí? Entonces, de repente estamos, y ya esto está a un año y medio, o sea, estamos muy cerca de que eso suceda, ¿sí? Entonces, los preparativos para APEC México 2028 están ya a la vuelta de la esquina, y esto nos sitúa exactamente en medio, ¿sí? Porque tenemos que servir, en mi opinión, como una especie de puente, ¿sí? Entre Norteamérica y Asia, precisamente por este compromiso que asumimos, ¿sí? De ser anfitriones de APEC en el 2028. Bueno, entonces yo en este momento quisiera dar lugar a una segunda ronda de comentarios, de presentaciones, ¿sí? De ideas, y entonces empezamos nuevamente con el embajador José Luis Bernal. Sí, cómo no. Hay varios elementos que sí quisiera comentar. Uno, creo que es muy importante esta idea de que tenemos que insistir en que México no sea un seguidor pasivo, sino que trate de influir lo más que pueda en los nuevos esquemas de la relación económica, las globales, la relación con Estados Unidos, mantener una buena estrategia de relación con China y tratar de influir en los nuevos esquemas de seguridad nacional y seguridad hemisférica, que son ahora la prioridad de Estados Unidos en lo que toca al entorno mexicano. Y cuando hace bien Alejandra cuando llama la atención sobre que no somos país periférico. No, no, somos un país central en el esquema de crecimiento económico en América del Norte, pero eso determina precisamente hacia dónde tenemos que analizar escenarios de asociación de aquí en adelante para sacar el mejor provecho de las oportunidades que nos abre esta competencia sistémica
entre Estados Unidos y China. Y aquí yo creo que es importante que veamos escenarios, primero, qué hace México respecto a los Estados Unidos en el marco de esta competencia y en el marco de las estrategias recientes de Estados Unidos. Cuando veíamos las medidas del presidente Trump desde el año pasado, el gobierno de México tenía tres opciones de respuesta. Una primera opción, o sea, no es que estaban ahí puestas sobre la mesa, pero era como país. México pudo haber reaccionado a las medidas estadounidenses imponiendo algunas restricciones recíprocas, como lo hizo Canadá. Se optó en aquel momento por lo que se llama la actitud de cabeza fría, en buena medida determinada por las limitadas capacidades de negociación de parte de México. Una segunda opción era intentar un proyecto autónomo nacionalista, abandonando el proyecto de convergencia y de integración con Estados Unidos, lo que tendría desventajas y costos elevados, y al final nos llevaría a una situación de mayor dependencia respecto a Estados Unidos, sin las ventajas de negociar una mejor integración. Lo que hemos visto es que ante la disyuntiva de queremos más vinculación con Estados Unidos o más diversificación, el gobierno mexicano ha optado hasta ahora por profundizar la integración con la economía estadounidense, respondiendo a presiones que vienen de Estados Unidos con las medidas que ya conocemos de control de fronteras, control de la migración, con un nuevo enfoque en materia de seguridad y al mismo tiempo intenta reducir las vinculaciones con China y con otros países con los que no se cuenta con un acuerdo comercial. Todo ello sabemos a fin de sortear un escenario negativo en el marco de la complicada revisión del acuerdo comercial del TEMEC. Pero como hemos visto las últimas semanas, estas medidas no han sido suficientes para satisfacer las demandas de Estados Unidos. Y la pregunta es si sería posible elevar de alguna forma las capacidades de negociación de México. Mi respuesta es que sí es posible, pero ello implicaría un cambio de fondo en la posición mexicana, más acorde a las nuevas condiciones de la competencia global. Y aquí se me antoja un escenario que llamo disruptivo, en el que México adoptara una propuesta de llevar a cabo una negociación integral con Estados Unidos, no solamente que incluya la revisión del acuerdo económico, sino que incluya como propuesta de México, por eso creo que es poco posible que ocurra, que este acuerdo económico sea acompañado de un acuerdo de seguridad para América del Norte, que incluya la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad regional, planteando en ese mismo acuerdo reglas claras respecto a las decisiones soberanas y a la amplitud y los límites de la colaboración. Creo que es posible, no digo que se esté tomando en cuenta, pero creo que es posible hacerlo. Y como corolario, como parte de esta posible negociación, sería importante incorporar algún tipo de acuerdo migratorio que brinde certeza a los mercados laborales y que dé seguridad a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como otras medidas, sobre todo para facilitar las relaciones en la frontera compartida. Creo que esto es muy importante y que tendemos a dejar de lado por atender las cuestiones del corto plazo. Y eso nos lleva a la pregunta de qué hacemos con China. Respecto a un comentario de Alejandra, yo diría, o sea, México no está ya en posición de competir con China para ver quién es mejor. Están compitiendo China y Estados Unidos. Y el futuro de esta competencia se va a dar, como bien señalan Amy y Alejandra, en el sector de las tecnologías. Entonces tenemos que ver cómo México, siendo parte de América del Norte, se ubica mejor en esta negociación en el corto plazo, pero con un escenario fijo de qué queremos hacer en el largo plazo. Un primer escenario de qué hacer con China se nos presenta de manera inmediata en el marco de la negociación del TEMEC. Y este escenario parte de la hipótesis de que Estados Unidos, Canadá y México deciden en un momento unir fuerzas para contrarrestar la presencia de China en América del Norte. Este escenario no es algo inventado. Ya vimos que en 2021 y en 2022 el entonces presidente López Obrador sugirió en Estados Unidos crear una especie de alianza en ese sentido cuando estuvo en sendas reuniones en la Casa Blanca. Y
En este sentido, tendríamos que esperar que la relación de México con China, de Estados Unidos con China, de Canadá con China, va a estar en el menú de la mesa de renegociación del TEMEC, aunque China no sea parte de los negociadores. ¿A qué nos lleva esto? A profundizar la integración en América del Norte, y esto implicaría aceptar nuevas reglas en materia de contenido regional y medidas de política industrial que fortalezcan las capacidades productivas dentro de la región, adoptando, como también ya se ha señalado, políticas industriales para ese fin en los tres países. Esta hipótesis lleva a un segundo escenario. Este escenario sería cómo salvaguardamos, creo que es muy importante, también lo señalaba Amy, cómo salvaguardamos la innegable vinculación que hay entre Estados Unidos, China y México a partir de las múltiples cadenas de valor que unen a las tres economías. Hay buenos análisis que nos dicen cómo están unidas las tres economías. Las cifras de comercio global también nos demuestran. El hecho es que hay una profunda interdependencia comercial y productiva entre las tres economías que tenemos que entender mejor y tenemos que propiciar que siga creciendo. Si identificamos metas compartidas, podríamos impulsar una comunicación trilateral, Estados Unidos, China, México, desde luego, eventualmente también con Canadá, que permita asegurar que las tres partes obtengan mejores beneficios de esta vinculación. Y esto tendría que llevar a programas de acción conjunta en los ámbitos económicos, pero también en sectores en donde hemos visto que China tiene la intención de mayor cooperación, cuestiones de la agenda global, en la lucha contra el crimen transnacional, cuestiones ambientales, energías limpias y en muchos aspectos del sector tecnológico, donde hay una muy estrecha vinculación entre Estados Unidos y China y donde México juega también un papel muy importante. Veíamos ayer cómo México se convierte, al bajar las exportaciones automotrices, subieron de manera muy importante las exportaciones de computadoras de México a Estados Unidos, y desde luego hay que imaginar de dónde vienen las tecnologías que están alimentando esta producción compartida. Si aceptamos tener un esquema trilateral de cooperación, creo que México, el papel de bisagra que hemos comentado, no solo sería económico, también estaría contribuyendo a disminuir las tensiones políticas que están presentes de manera permanente entre las dos potencias. Y respondiendo o comentando lo que decía Gerardo, yo creo que el encuentro esta semana entre los presidentes Trump y Xi Jinping seguramente nos va a dar luz de qué opciones tenemos para el futuro en estos escenarios, porque no hay que descartar la idea de que surja, no un reset completo de sus relaciones, pero sí un marco nuevo en materia de comercio e inversiones, sobre todo, que nos va a permitir diseñar posibilidades de la relación que tiene que ver con el cómo fomentamos una fase nueva en el desarrollo interno de México, considerando las variables que ahora tenemos más presentes en este escenario global. Y un tercer escenario de la relación que hacemos con China es eh, seguir fomentando la relación bilateral, dando continuidad a lo que hemos venido haciendo los últimos veintitantos años, fortaleciendo las relaciones en donde se debe. Esto implica llegar a un entendimiento urgente sobre las restricciones comerciales y acordar parámetros para la conducción futura de las inversiones, seleccionando sectores y proyectos factibles que sean de beneficio mutuo, actualizar los mecanismos institucionales en que se basa la relación bilateral, explorar nuevas fórmulas de cooperación para el desarrollo, donde hay muchos sectores que participan de manera tradicional en esta agenda de cooperación, y no olvidar la agenda social de educación, cultura, deportes, turismo, conectividad, así como las consultas frecuentes que mantenemos en cuestiones globales y en organismos multilaterales, y que esto nos lleva también a fortalecer el diálogo, la cooperación, las propuestas para seguir adelante con esquemas como el de APEC, hablando de la próxima cumbre que se dará en México, y otros mecanismos transpacíficos, incluyendo para el caso de México la participación en el TPP, donde está Canadá y donde Canadá también está explorando fórmulas alternativas de cooperación entre Norteamérica, Asia. Entonces ahí tenemos que ir viendo una nueva geometría de relacionamientos
que contribuya a la conformación de la nueva geografía económica que ya nos ha señalado que se está creando, como lo señaló el presidente del Instituto de Economía Internacional. En cualquiera de estos escenarios, yo insisto en que es fundamental que trabajemos también de lleno en nuevos enfoques de políticas públicas para orientar el desarrollo interno de México de acuerdo a las condiciones de la competencia global, lo que demanda análisis, prospectiva y sobre todo de acuerdo en sectores múltiples, procurando siempre cuáles son en esta nueva etapa de las relaciones internacionales lo que más conviene a México para su desarrollo nacional y para seguir con una mejor, para mejorar la proyección internacional de México de aquí en adelante. Aquí me detengo. Gracias. Alejandra. Muchas gracias. El embajador nuevamente hizo una exposición muy detallada de tres escenarios que probablemente se antojan como los más probables. A mí, en realidad, me gustaría comentar que, aunque sin duda comparto esta idea de que idealmente habría salido de México la idea y no la resistencia, ¿no? A crecer el ancho de banda de la idea de Norteamérica, en realidad lo que estamos viendo es que más bien pareciera que de este lado es que no queremos crecer ese ancho de banda, ¿no? Queremos que se quede en lo comercial, que lo de seguridad se quede aparte y por supuesto se merecería una conversación por sí misma todo lo relativo a eso. La realidad es que ahorita, lejos de habernos dado ese margen de maniobra, pareciera que nos lo ha restado porque estamos en una coyuntura en la que pareciera que nos están poniendo contra las cuerdas para tomar una decisión, ¿no? De cómo repensar la relación bilateral, por un lado, y norteamericana en el otro, y como por ahí de relleno va a ir la decisión sobre qué quiere hacer México sobre China. Eh, entonces, aunque coincido con la visión, creo que justamente ese escenario es el que nos está jugando en contra. Por otro lado, ya se mencionó varias veces, ¿no? La reunión de esta semana entre los presidentes Trump y Xi, creo que un poco hay que, si algo ya aprendimos este año es que hay que esperar a ver qué pasa, porque podría de pronto haber algo distinto a lo que podríamos haber estado anticipando, y no en la lógica de nadie puede predecir a Trump. O sea, creo que más bien lo que ya aprendimos de Trump y su toma de decisiones es que en el momento toma decisiones maximizadoras para Estados Unidos, ¿no? Lo que sea que en el momento le resulta la decisión maximizadora para Estados Unidos. Entonces, a lo mejor ahorita podríamos anticipar que de esa reunión va a salir con lo que le resulte mejor para un poco equilibrar lo que pasó con Irán y que entonces ahí luego México va a tener que calibrar, etcétera. Entonces, todos estos escenarios podrían verse bastante afectados en función de lo que resulte de esta reunión, que sin duda va a ser interesante. Y lo que me parece muy importante es volver a destacar que aún en la muy difícil coyuntura entre México y Estados Unidos, que tiene una lógica propia e independiente de lo que pasa con China, eh, México todavía podría encontrar las formas de abrir un canal para sí reafirmar lo que sea que de este lado de la frontera decidamos que es lo mejor para México y de sus intereses, pero sí también tomando decisiones difíciles que entiendo que pasan por asuntos de política doméstica y que sin duda van a tener un impacto de nuevo en nuestra relación con China, en nuestra relación con Estados Unidos y en nuestra posición en Norteamérica. Gracias. Y Amy. Sí, es muy complicado y es difícil predecir lo que podría suceder. Según esto, en la Casa Blanca están impulsando justamente esta idea de managed trade, ¿no? A través de un consejo de comercio entre China y Estados Unidos y Trump ha hablado del G2, ¿no? Como que si ya estuvieran a cargo del mundo. Um, yo sospecho, bueno,
creo que es importante mencionar, me gustó el hecho de que Marcelo Ebrard haya ido recientemente a Canadá. Creo que estábamos um, dejando a Canadá un poco de lado y fue muy importante reiterar que para México es importante que el tratado siga siendo de tres. Falta ver qué tan fácil sea eso. A mí me encantaría pensar que podríamos platicar también sobre China como región, dada la insistencia en políticas unilaterales de Estados Unidos. Lo veo poco probable en el corto plazo. Sí estoy de acuerdo con el embajador Bernal en el sentido de que hay que ir más allá de comercio. Creo que hay varios ángulos que podríamos platicar con China. Por ejemplo, en el tema de la transición energética, temas de renovables. México necesita invertir mucho en su seguridad energética y eso es diversificando más allá de hidrocarburos. Y creo que China ha logrado grandes avances y podría ayudarnos. Y creo que y lo vimos cuando estuvimos en China, electromovilidad. Ellos realmente son los líderes en este tema hoy en día y creo que conviene mucho a México entrar en ese sector y ver de qué manera podríamos tener esfuerzos en conjunto. Y son dos áreas donde Estados Unidos está, bueno, dudando o minimizando la importancia del cambio climático, tirando en la basura los incentivos hacia una transición a la electromovilidad. Entonces, creo que esas son áreas muy razonables donde podríamos colaborar con China. Creo que es importante que no aceptemos un veto hacia una relación entre China y México. Para mí, en mi opinión, eso tiene que ser una línea roja. Somos un país independiente, digo, soberano, y bueno, tenemos el derecho de desarrollar una política exterior variada, no solamente con China, pero creo que poco a poco estamos reafirmando lazos con Europa, también este tema con Canadá. Tenemos que hacer más y creo que vamos demasiado lento. Estamos en medio de un huracán y tenemos que rápidamente establecer una visión más allá de lo urgente, que sea más de mediano y largo plazo y que tengamos muchísimos amigos. Alejandra. Gracias, Amy. Perdón, quiero agregar algo que puede parecer obvio, pero a veces se pierde en la conversación. Y es, digo, por supuesto, no podemos aceptar que nos impongan un veto por mil razones, ¿no? Tendría que ser una decisión propia y muy meditada, pero también es importante subrayar que la idea misma de un veto, o como de cerrar a alguien, ¿no? De hacerle coris para siempre a un amigo, en este caso China, es materialmente imposible. Y lo apuntó a ello el embajador Bernal, ¿no? Explicando el cómo la interdependencia económica, la integración económica, las conexiones económicas, pero no solo económicas. La realidad es que incluso si quisiéramos ceder a la fantasía de que podemos cortar relaciones, literalmente no podemos. Pero no solo no México, Estados Unidos no puede. Hay cualquier cantidad de cosas que se fabrican en el mundo, y no estoy hablando ni siquiera de tecnologías avanzadas, que los insumos salen de China. China sigue siendo la fábrica del mundo. Entonces, hasta el atomizador para echarnos spray en el pelo podríamos no tener partes para fabricar, ¿no? Por decir una cosa muy absurda, es por poner un ejemplo muy básico. Literalmente no podemos. No podemos nosotros, no puede Estados Unidos. Es fantasioso pensar que de la noche a la mañana podríamos cerrarle la puerta a una economía, especialmente a una economía como la China,
y que incluso, de nuevo, si cediéramos a esta idea fantasiosa de cortar vínculos todos, nos tomaría, y hay estudios muy serios al respecto, algo así como entre 15 y 20 años construir las capacidades fuera de China para poder sobrevivir sin tener una relación con China. Entonces, aunque pudiera parecer obvio en esta conversación, me parecía importante puntualizar para aquellos que estén conectados y no lo tengan claro. No es materialmente posible, ni aquí, ni en China, literal y metafóricamente, ni ahora, ni en los próximos 15 años. Está en mute. Hay una pregunta del público sobre qué hacer con Taiwán. Yo creo que México no debería ser ni puede ser nada al respecto. Mejor nos quedamos calladitos. No estamos en esas ligas nos enfocamos en lo que es importante para los mexicanos y eso es la jugada económica, energética. De acuerdo. Afortunadamente en esa pelea no somos tan relevantes ni Sí. queremos ser, mi Y opinión. Taiwán es un importantísimo productor de microchips. Y o sea, realmente nuestra industria electrónica depende mucho de los insumos que vengan de Taiwán y demás, ¿no? O sea, efectivamente. Eh, no sé si hay algún otro comentario. Yo sí quisiera hacer algunos pequeños comentarios sobre lo que han dicho aquí mis colegas en este webinar. El embajador Bernal ha hablado mucho de política industrial. Es cierto, yo creo que es importante repensarla bien, pero creo que tenemos que aprender nosotros, por ejemplo, de China. Sí, o sea, obviamente no se trata de regresar a una política industrial del pasado, ¿sí? Donde México se convirtió en un país proteccionista y nada competitivo, ¿no? Y que nos llevó a una crisis de la deuda externa. Me estoy refiriendo antes de los años 80, ¿sí? Pero sí necesitamos nosotros pensar en la innovación. Yo creo que si hay algo mágico con China es precisamente la innovación. O sea, es un país que ha logrado innovar y ciertamente que, pues dijeron, estamos a años luz, pero tenemos que nosotros hacer el esfuerzo porque el camino al desarrollo necesariamente pasa por la innovación. ¿Sí? Todos los países que han logrado desarrollarse se han convertido en innovadores. Ahí está el mismo Taiwán, China, Corea del Sur, Singapur, etcétera. ¿Sí? Bueno, esa es una lección muy importante. El otro es que también se ha mencionado aquí, México bisagra, ¿sí? México puente. Creo que no nos queda de otra. O sea, no nos queda de otra más que hacer todo nuestro esfuerzo y no salirnos de ahí. Sobre todo porque vamos a ser anfitriones de la reunión más importante que va a tener México en este sexenio, es la cumbre de líderes de APEC. ¿Sí? ¿Okay? Y tenemos que pensar en esa reunión porque hay un gran disgusto ahorita de parte de los países asiáticos porque les pusimos aranceles. ¿Sí? Y eso ha causado mucho malestar. Yo creo que tenemos que repensar mucho mejor ese tipo de políticas, ¿sí? Y bueno, creo que se pueden hacer muy bien las cosas pensando muy bien en una política industrial que nos lleve a ser más innovadores, sin duda. Y luego la cooperación, o sea, nos va a tocar mediar, no mediar necesariamente, pero sí estamos en medio de una tormenta gigantesca, estamos en medio de la trampa de Tucídides, ¿sí? Y tenemos que hacer todo lo que podamos nosotros para fortalecer la cooperación internacional. Creo que podríamos hacer nosotros una alianza con países medianos, ¿verdad? Para hacer propuestas de cooperación, ¿verdad? Y que lleven a un mejor entendimiento,
entre las grandes potencias, ¿sí? Y podríamos trabajar mucho, sobre todo con el sudeste asiático. Con el sudeste asiático. El sudeste asiático ha sido particularmente ingenioso, ¿sí? En atraer a Estados Unidos y en atraer a China para lograr un equilibrio geopolítico, ¿sí? Y geoeconómico. Sí, yo creo que nosotros tenemos que acercarnos mucho más al sudeste asiático, ¿verdad? Para poderle hacer frente a esta tormenta enorme en la que estamos nosotros metidos. Dice que Alejandra se quedó sin luz en su casa, ¿ok? Bueno, Ups. hay que pagar las cuentas de vez en cuando. No, no es cierto. ¿Cierto? Vale, querida. Bueno, ese sería realmente ya regresó Ale. Ese sería realmente mi comentario, sí, o sea, realmente servir de puente, servir de bisagra, aprender del sudeste asiático, aprender de las políticas innovadoras, ¿sí? Que han seguido países asiáticos y que sin innovación no hay camino al progreso. O sea, es una condición necesaria, ¿sí? Que nosotros vemos que existe en las economías que han logrado desarrollarse. Entonces, pues sí, tenemos un compromiso muy fuerte por delante, ¿sí? Como dijo Ale, ya se le volvió la luz, ¿no? Como dijo Alejandra, tenemos que esperar a ver qué surge de la cumbre, ¿sí? Es muy importante esperar, ver qué surge de la cumbre. Es posible que salgan entendimientos importantísimos en materia de inteligencia artificial. Sí, hemos visto muchas noticias también en el New York Times, que a mí también me encanta leer, igual que a Amy. ¿Sí? Noticias aterradoras sobre las consecuencias de la inteligencia artificial. ¿Sí? Yo siento que la inteligencia artificial puede ser una bendición o una maldición, ¿sí? Como quieras verla. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a usarla y los países, también por cuestiones de seguridad, ustedes han mencionado, expertos en seguridad, han mencionado mucho la parte de llegar a un acuerdo en materia de seguridad, pues me parece que un acuerdo en términos de inteligencia artificial entre las dos grandes potencias es indispensable en estos momentos. ¿Sí? Bueno, yo he dicho, no sé si quiera alguien hacer algún otro comentario antes de despedirnos del respetable. Sí, adelante, adelante, embajador. Y nada más, yo creo que con lo que hemos comentado y creo que hay que reconocer esta suma de ideas que nos obliga a seguir analizando el tema, a seguir haciendo más reuniones webinarios como este. Yo creo que el principal desafío que tiene México en este momento es cómo preservamos las ventajas competitivas que hemos construido en materia económica. Estas ventajas son altamente dependientes de la asociación con Estados Unidos y Canadá y al mismo tiempo, o sea, no por separado, al mismo tiempo, están crecientemente vinculadas a la participación de insumos y tecnologías de China. El reto es cómo mejorar el esquema de competitividad de la economía mexicana y cómo diversificar al mismo tiempo para, para disminuir las vulnerabilidades y fortalecer ahí sí la soberanía. Y otra vez, esto nos lleva al tema de la política industrial. Y como señala el doctor Franluceros, hay que adoptar una política industrial moderna, que no es la antigua. Hay que tener un enfoque integral de competitividad y de crecimiento sostenible. Tenemos que revisar la relación entre Estado y economía, fortalecer el Estado de Derecho, pero sobre todo generar confianza en los socios internacionales, los actuales y en los potenciales. Y aquí creo que va a ser muy importante aprovechar también las oportunidades de la competencia entre Estados Unidos y China. Ya hablamos de cuáles son estos sectores en donde en materia tecnológica se va a determinar el futuro de la competencia y del desarrollo de muchos países. Inteligencia artificial es uno de ellos, pero todo lo que tiene que ver con sectores tecnológicos están ahí, desde la electromovilidad hasta el cómo administramos los recursos básicos para la generación de materiales para la conectividad y la generación de energía. Y hay oportunidades que se nos dan en México con la nueva política industrial de Estados Unidos. Estados Unidos está impulsando semiconductores, minerales críticos, producción de baterías, farmacéuticos
y otros sectores en los que antes que México están llegando otros países a posicionarse en el mercado de Estados Unidos. Pues tenemos que prestar atención a estos cambios y también sacarle provecho a la vecindad geográfica y a las condiciones mismas de la economía mexicana. Menciona Gerardo las nuevas asociaciones de países como Vietnam, Filipinas, Tailandia, Bangladesh, Corea del Sur. Están haciendo nuevas alianzas, están fortaleciendo sus mercados, sus regiones, y México tiene que prestar un ojo permanente a aquello que está pasando en aquella región, porque estas regiones van a tener en su momento nuevos acuerdos con Estados Unidos. Y en esos nuevos acuerdos México tiene que participar como socio de Estados Unidos para ver cómo influimos en el desarrollo de estas nuevas asociaciones, de estos nuevos acuerdos. Implica, desde luego, que tengamos la capacidad de plantear escenarios, de hacer prospectiva y sobre todo de que demos cabida a nuevos esquemas de promoción activa en el exterior. Necesitamos otro tipo de visión de México hacia afuera y, como decía Alejandra, pues superar algunos enfoques que son muy domésticos, señala ella, muy nacionales, pero creo que México tiene las capacidades. Si bien no tenemos las estrategias en este momento, sí tenemos las capacidades para jugar un papel distinto de aquí en adelante en esta redefinición de una nueva época en las relaciones internacionales. Yo a lo mejor nada más cerraría con, a mí me encantaría ver a la educación como parte de esta nueva política industrial. Creo que eso es donde hemos fallado. Si vemos los avances que se logró con el NAFTA, el Telecán, ahora TMEC, hubieran sido mucho más, bueno, los beneficios hubieran sido más iguales si hubiéramos invertido más en educación, ¿no? Y si vemos lo que ha logrado China y los países del sudeste asiático, eh, ahí sí han invertido y eso implica mayor éxito en innovación. No podemos dejar eso de lado como si fuera un tema doméstico que no cuenta. Um, y bueno, que viva México. Ale, Muchas comentarios finales. sí, no, para no repetir muy, muy atinados todos los comentarios de por lo que dije al principio. ¿Cómo hacemos para Está un poco entrecortado, pero algunos países? Ahí me escuchan, perdón, es que se fue la luz con la tormenta. Estoy ahí agarrando un poco mala de suerte. ¿cómo? Lo que a mí, ¿cómo México, sea en relación con China o en relación con una mala situación que no en modo emergente, hay situaciones adecuadas como país? Esto no nos vuelve político y que un montón de otras estrategias, una potencia de innovación, una potencia para innovación, para y que se vea reflejada. Creo que en medio de todo esto serían las grandes legados de este proyecto y que y la, Creo que no estamos logrando escuchar bien. Está muy entrecortado, Ale. Sí, ese es el pequeño problema. Este, a ver si paro mi video, díganme si me escuchan va mejor. mejor, mucho mejor. Ok, lo que decía es que ojalá de esta situación global en la que México está inserto, pudiéramos tomar la lección como país de cómo salir de una situación que nos agarró con los dedos en la puerta y de manera reactiva para que construyamos no solo las capacidades, sino las estrategias de largo plazo y duraderas para que México pueda convertirse
a través de la educación, a través de una política industrial y muchas otras medidas, en una potencia de innovación para la innovación, con un ecosistema propio que le permita desplegarse en Norteamérica, en Asia, en todo el mundo, de una manera más sostenida y de nuevo no teniendo que reinventarnos, por decirlo de alguna manera, innecesariamente, por supuesto, cuando sea necesario hacerlo, cada que haya un ciclo de reacomodo geopolítico y comercial. Muy bien, Ali, pues muchísimas gracias. Pues si no hay algún otro comentario, pues yo quisiera agradecerles a nuestros panelistas extraordinarios, los tres, han hecho grandes aportaciones. Coincido en que podemos seguir platicando 10 horas, ¿sí? Entonces esta fue la primera de 10, ¿ok? ¿Sí? Entonces, pues, como dicen, stay tuned, ¿sí? O sea, permanezcanse conectados porque vamos a seguir platicando de estas cosas. Y pues mil gracias a Comexi por este extraordinario evento. Y gracias a todos a nuestro público que nos ha acompañado en este panel y esperamos pues próximamente estar aquí con ustedes nuevamente. Sí, muy amables y miles de gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias.